Ya sé que humildad y pobreza no es lo mismo, perdón si dije mala palabra de los nervios, pues me cambió las palabras. Todos nos equivocamos, perdón. En el capítulo anterior de Vagabunda Mochilera, he dormido en la calle muchas veces y en la calle no me he sentido sucia o insegura. Nunca en mi vida vi tanta pobreza como la vi en la India, en cada centímetro. O sea, donde caminara miraba pobreza y eso me partía el corazón. No, te estoy llevando a una zona insegura. Estoy en una zona insegura, regrésate. Llegamos a Agra. Vagabunda Mochilera. Llegué a Agra y saliendo de la estación de tren, pues había un chorro de tuk-tuk y todos los conductores están así como de hey, come on, do you need help? Hey, you need a car? You have a tuk-tuk, do you want a tuk-tuk? Hey man, where you from? Y te molestaban muchísimo. Ya saben, estos son los buenos, no agarren otro tuk-tuk que no sea de sus colores, ¿ok? Por las placas te das cuenta de que estos son los buenos. Son como los taxis rojos del DF. De verdad era como una estampida de tuk-tuks y de carros, o sea, ofreciendo llevarte. Todos amables hasta eso. Entonces me iba caminando y de la nada uno me pregunta así como de, ¿dónde eres? Y le digo, no. Y me dice, latina. Y empezó a hablar español y yo, ¿qué? ¿Sabes español? Y me dice, sí, poquito. Y yo, ¿qué? ¿Sabes poquito? Y dice, where are you from? Y digo, México. Oh, y empezó a decir así palabras como chingona, huevo, cosas así, no me acuerdo, pero yo me quedé como, what the fuck? Y me dio risa y le dije así, que me preguntó, ¿dónde vas? Y le mostré pues mi ubicación, ¿no? Dónde era mi hotel. Y dijo, yo te llevo. Y te cobro 150, me dijo. Entonces me empezó a decir nombres de lugares de Tijuana, Hong Kong y cosas así, calles y todo. Y así como de, ¿por qué conoces tanto Tijuana? ¿Tú conoces Tijuana? I have a many friends from Tijuana. ¡Wow! ¡Qué padre! You have friends from Tijuana. You have friends from Guadalajara, Guadalajara, Mexico City, Ensenada, Tijuana. No manches, tienes un chorro de amigos mexicanos. Y me empezó a contar que él tenía muchos amigos de Tijuana, que también les había hecho tour y esas cosas. Él se dedicaba a eso, ¿no? Y me sacó una libreta súper padre donde mucha gente le ponía mensajes súper bonitos, así como de, no manches, eres increíble, eres una persona súper buena, te deseo lo mejor, gracias por todo, eres mi amigo, tienes casa en México. Así un chorro de gente en la libreta. Pero eran muchas páginas y yo así como, wow, o sea, es un hombre de confianza, ¿no? La neta eso le dio mucha confianza porque fue como, ay, no, sí es bueno. Y pues no era como que ya lo había hecho, eran tipografías diferentes y fechas, entonces no creía que estuviera tan loco como para eso. Entonces sí acepté que por 500 rupias me llevara de tour todo el día mi amigo Manish. En la descripción te voy a dejar su Facebook, porque tiene Facebook por si vas a Agra y quieres contactarlo, neta es muy buen guía. El punto es de que me dejó en el hotel, me agarré mis cosas, me cambié y todo eso. Ya llegamos al hotel, está súper bonito, nada que ver a lo que me quedé, nada que ver. Ya llegamos al cuarto de Agra, les voy a mostrar mi outfit. Aquí sí vamos a vestirnos normal, porque ya me dijeron todo el mundo que aquí es súper tranquilo, que aquí es como un pueblo, que aquí es súper friendly para los turistas. Pues esto me lo voy a dejar, no es exhibicionista, entonces está bien. Esta es nuestra habitación. Butter, Sanitizer for your protection, por fin. Un baño donde puedo sentarme. Un refrigeradorcito, tiene cocas incluidas. La cama, camón, como me gustan. Y ya. Ahora sí, agárrate, Agra, porque ahí vamos. Y de él dijo, yo te voy a llevar a un restaurante bien padre. Amigo nos trajo aquí, Green Leaf Restaurant, que porque aquí yo quería ir estaba cerrado, así que vamos a comer. Por mucho, el restaurante más fresa en el que he ido aquí. Y los precios siguen estando pues súper económicos. Acuérdense que cada 340 rupias son como 100 pesos. No llegan ni 100 pesos la comida. ¿Qué pedimos hoy? Pedí algo de curry, no me acuerdo qué. Y obviamente mi cheese naan, que son quesadillas de acá. Ya saben, cheese naan. Y esto es algo de curry, no me acuerdo qué es. ¿Qué pedo con los condimentos de aquí que son tan buenos? Me dijo que no era picante, creo que es picante esto. No les creas cuando te dicen que no es picante, es como en México, que decimos no pica y pica un chorro. Esto está delicioso, pero está súper picante. Él me armó un tour y después de comer, el primer lugar que fuimos fue... Ahora vamos a ir a Uttar Pradesh con nuestro amigo que habla un poco de español. Estuvo muy gracioso que estaba haciendo esta referencia de que todos los mochileros tenemos pantalones de colores y así. ¡Yay! Llegamos. Pero primero compré el boleto. 550 para extranjeros, 50 para locales. Alguna vez miré un meme de que se burlaba de los mochileros porque todos vestimos igual y sí,
Todos siempre traen pantalones de colores. Y en eso las chicas pues hablaban español y me di cuenta después de que las estuve grabando y yo, no manches, les pregunté dónde son. Y yo, nada, somos colombianas, mexicanas. Y yo, no manches. Sí, hice amigos latinas. México, Colombia, México, Colombia. Eran súper buena onda, las tres vivían en Francia, eran amigas desde hace mucho tiempo. Ya tenían como 40 años o 30 y tantos, pero, o sea, eran súper cool, neta. Era así como de, wow, yo quiero tener una mamá así de cool, o ser esa mamá. Y de verdad eran así como de mochileras y iban juntas. Estaban celebrando de que ya habían ido a la India hace un par de años, neta. Así súper, súper, súper lindas. Agra es una ciudad del estado de Uttar Pradesh, en el norte de la India. Nuestra primer parada aquí será en el fuerte de Agra, también llamado Fuerte Rojo de Agra. Sí, hay uno en Agra y uno en New Delhi, pero ambos son muy diferentes. En primera, este tiene menos gente, tiene una parte hecha solo de mármol y a mí me gustó más porque no tiene tiendas adentro y está más conservado. También no puedes acceder a todas las zonas ya que se encuentra para uso militar. Ya a lo lejos está el Taj Mahal. Ya mañana. Pero pues tú sabes que tus tíos son nacos, ¿no? Y se ponen a grafitear y todo esto. Porfa, en México no hagan esto, en ningún lado hagan esto. O sea, está bien que te quieras quedar en toda la vida en el lugar, pero pues no arruines los lugares históricos. Se supone que si hablo aquí, ¿me escuchas? ¿Me escuchas? A ver, vamos por unos tacos, ¿o qué pedo? Como que ahí salía agua, iba por aquí, iba, pasaba por ahí y caía por allá. Ya me despedí de mis amigas latinas, pero están ahí atrás. Entonces les digo que me siento bien ridícula y dicen así como adiós. Y que están ahí atrás. Ay, dan un amor. Manish me llevó a conocer las mejores vistas para poder ver el Taj Mahal. Me llevó a ver varios lugares cerca, como el Templo de los Monos. Esa es la casa de los monos. Me llevó a conocer las mejores partes de Agra y todo lo que preguntaba me lo resolvía. Neta, era súper buena onda. Mi amigo me está diciendo que ahorita vamos a ir al Taj Mahal bebé y este se construyó 22 años antes que el Taj Mahal grande. El Taj Mahal se copió de este Taj Mahal bebé. Entonces vamos a ir a ver porque dicen que también es muy bonito. descansar y fuimos a tomar una cerveza. Y me llevé con la sorpresa de que a él también le gusta Despacito. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Despacito me persigue. No mames. Maldita canción, hasta aquí me viniste a seguir, hasta la India. Y se la sabe. Cheers.
Manish, la verdad es que me impresionó muchísimo. O sea, es que era súper agradecido, súper noble y súper bueno. Y me decía cosas así como gracias por confiar, gracias por ser mi amigo, gracias por compartir una cerveza, un cigarro conmigo. Era demasiado, no sé, demasiado noble. Como Ali, también Caja, me habían pedido cosas, pues él me recomendó una tienda muy buena donde estaba una chica súper linda. Aparte me dieron un buen precio, entonces dije, pues sí, yo confío en ti. Wow, this is so pretty. Uy, you put me very hard. Because you are so amazing. It's amazing. No, I like more this, but this could also. This one? This is more like that colors that Intenté ponerme el sari sola, pero fracasé. De verdad fracasé muy fracasadamente. Pero mi amigo Manish me llevó con Muskan, que es esta mujer guapísima, súper buena onda, que era la que hacía, pues, los saris, los tapetes, los textiles que van en la pared, todo eso. Y pues ella súper linda me vistió y de verdad me lo dejó increíble. Yeah, to see her. And now कैसे कैसे बनाओगे पास से बनाना ताकि इसको इसको ना इधर आओ पास में से इसको रिकॉर्ड करना कि This one inside. this is then this I will cut it. Está a un lado. Está a la mitad. Like this. That is extra. I will cut it for the top. Oh, you're very good. la la. Oye, La la. no lo cortas. No, la la, cortas. ¿Quién sabe qué está diciendo? Pero suena muy bonito. I don't know what you're saying, but it sounds great. I'm saying, record this properly because this is very important. Going in. Todo va adentro. Yeah, going intro. No, inside. Going intro. Todo va adentro. Y luego la parte que tiene cosas bonitas. Turn. Go up. Turn. More one turn. Por acá. It's amazing. Tenemos 10. Marra mushroom. ¿Y de esto? Fish blanc. Cheese naan. I can't remember this. And we're ignore that. Después quesadilla. In Mexico is quesadilla. We have the same, but different modes, but it's the same. Vagabunda mochilera. Sábado 4 de agosto, ya desayuné. Perdón que no te invitara, pero estabas dormido y no te iba a levantar. Son las 9:45, nos levantamos a las 8:20. Yo quería ir al Taj Mahal muy temprano porque pues quería ver el amanecer. Pero pues como está nublado el clima, levantarte a las 6 de la mañana o levantarte a las 10 pues iba a ser lo mismo. Pues está nublado, entonces no iba a haber mucha diferencia. Entonces decidí dormir un poco, ya que anoche le seguimos un poco a la fiesta. Y pues nada, hoy nos levantamos ya desayunados, vamos a ir a dejar nuestras cosas al nuevo hotel, que más bien es un hostal, que se mira que está muy cool. Y después de eso le vamos a marcar a Manshi, que es nuestro amigo guía, que neta ayer se portó increíble, neta, qué buen pedo que el destino me lo mandó, porque no manches, súper persona. Él nos va a llevar a Taj Mahal, pero antes hay que guardar todo nuestro desastre, porque ayer nos fuimos de compras y ay. ¿Están listos? Ya me lo acabo de empacar, ya solo tengo que guardar mis kilos de pulsera. ¿Se acuerdan de nuestro amigo? Está increíble el cuarto. Tiene fotos como de mucha gente. Nos andamos poniendo el sari. Ahora sí, mira, que ella es mini que nada. Guau, me siento como una princesa y eso que todavía no me lo acabo de poner. ¿Cómo sería? I feel very ridiculous. I look ridiculous. Or I look fine. Ahora sí me van a enseñar a ponérmelo. No problem because Ay no, eso es lo que yo sé. this we make it like this, okay? Like the foldings. This you turn like this. And go inside. Ok. I'm going inside. O sea, todos dobleces. No, you not going inside. Your sari going inside. No. What the fuck? Ooh la la.
La la. Y ahora sí, con el sari bien puesto, estábamos listos para conocer el Taj Mahal. Y ya vamos al Taj Mahal. ¡Qué emoción! Ya estamos aquí. Nuestro amigo nos enseñó que si llega un vendedor o alguien, tienes que decirle, chalo, chalo, para que te deje en paz. Es como decirle, déjame, déjame, no me hables. Entonces ya saben, si vienen a la India y quieren que nadie los moleste, diles, chalo, chalo. Y ya nadie te va a molestar. Oh, por Dios, desde aquí se ve el Taj Mahal. Inventada. Nos sentamos por una, aquí hay otra y acá hay otra. Y pues aquí está el bellísimo. Señoras y señores, con ustedes el bellísimo Taj Mahal. Como no te dejan entrar con zapatos, te dan un protector de zapatos para que no ensucies el Taj Mahal. ¡Hola! ¡Eco! ¡Eco! ¡Hola! A ver, aquí es la entrada. Ay, no, ¿verdad? El Taj Mahal es un resultado de una belleza trágica historia de amor. Fue construido en el siglo XVII. Increíble proeza arquitectónica. Su inmoral belleza se nutre del antiguo amor entre un emperador llamado Shah Jahan y su esposa Mumtaz Mahal. O sea, el emperador se lo hizo a su esposa y ambos murieron. Y ahora sus ataúdes se encuentran dentro del Taj Mahal. Pero bueno, quitando eso, es muy bello de admirarlo, sobre todo fuera. Definitivamente una maravilla del mundo que tienes que conocer. El Taj Mahal se me hizo impresionante, se me hizo una belleza increíble. Es como era demasiado precioso. Todo era tallado a mano. Se sentía una paz y estar en el jardín era lo mejor. Estar sentado ahí, apreciarlo, disfrutar del ambiente y de toda esa buena vibra que te tiene. Es una pena que haya tanto turista y que no te puedas quedar tanto tiempo adentro. Estas chicas están aquí como plantando. Aparte que cansado, lo hacen en cuclillas en el sol y son puras mujeres. Está increíble la vibra de este lugar. Nomás que sí hay muchísima gente. Y mucha gente pensaba que yo era de India, entonces está bien padre. Funciona el sari. Está bien padre usar sari, pero está bien incómodo. Neta, no sé cómo le hacen. No puedes abrir mucho las piernas. O sea, sí está fresco, pero está cabrón. Está precioso. Ay, no, señor. Neta, el chalo chalo sirve para todo. Nadie te molesta cuando le dices chalo chalo. Se quedan como chalo. Allá atrás de la antena se ve el Taj Mahal. Wow, 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 qué gran día. Hoy es un día en el cual he aprendido muchísimo. He aprendido que la cultura india y la cultura mexicana tienen muchas cosas similares, pero hay muchas cosas que son completamente diferentes. O sea, en la forma de comer hay cosas que son similares a la mexicana, la comida. Nosotros comemos algunas cosas con las manos, pero pues usamos tenedor. Ellos neta, muchas cosas las usan con las manos, sino es que casi todo. Es gente con muy buen corazón, muy lindos, muy desprendidos de las cosas materiales. Es gente que te deja muchísimo porque te enseña a valorar otras cosas que no tienes. También te das cuenta de que tienes un poder interior muy cabrón. Disfruté muchísimo el día de hoy, aprendí muchísimas cosas, siento una paz interior muy grande. Y nada, qué bueno que me siguen acompañando en esta aventura porque ha sido un poco dura. Me gustó muchísimo la iluminación del cuarto del hostal de noche. Neta, les voy a dejar en la descripción el nombre del hostal porque se me hizo muy cool. La verdad es que lo súper recomiendo y más porque me hice amiga del dueño, pero bueno, esa es otra historia. Y a la noche, después del Taj Mahal, me dejó Manish pues en mi hostal y estaba en el lobby muy tranquila y conocí pues al dueño del hostal porque se me acercó y me dijo, ¿estás bien? Y yo, sí. Oye, ¿sabes cómo puedo comprar un ticket de tren? Él me dijo, sí, yo te ayudo, ¿dónde quieres ir? Y le dije, no sé. Y me dijo, ¿cómo que no sabes? Y le dije, es que estoy en Sivoy o en Khajuraho o en Jaipur. Y él, pero ¿cómo que no sabes? Así como que se sacó de onda de que fuera demasiado mochilera libre, por así decirlo. Le dije, sí, es que no sé, ¿cuál me recomiendas? Y él así como, pues depende que quieras, ¿no? Estoy platicando un ratote con él, o sea, terminó ayudándome con lo de mi tren, se portó súper buena onda, incluso me dijo, no, pues el día siguiente vamos a desayunar y si te quieres te voy a un lugar. Y yo, bueno, pues si quieres,
está portando buena onda. Aparte son súper respetuosos los indies, bueno, los que conocí, que son ellos dos, fueron súper respetuosos, o sea, nunca fue como que me coquetearon, ¿no? Así como de, chiquitita. Aparte, no manches, o sea, Garo me explicó muchísimas cosas sobre la cultura, como el hecho de que no comen carne porque los animales son sagrados, porque son madres, y como la madre te aporta muchas cosas, como darte vida, darte leche, aparte de que la popó de las vacas las usan para muchas cosas, o sea, neta era como de, no, pues no nos vamos a comer a alguien que es madre y nos da cosas, y yo así como, ¡ay, qué bonito! Me explicó muchísimas cosas de la cultura que neta me dejó así como súper admirada de, wow, ahora entiendo todo. Estoy muy agradecida de haber conocido a estas dos personas porque me enseñaron muchísimo de la cultura, la nobleza que tienen, de inteligencia, cómo se fijan en otras cosas que realmente son más importantes, el lado espiritual con el que están conectados es admirable. Y pues nada, la verdad es que lo disfruté muchísimo porque fue como una vista muy, muy bonita y muy cultural de la India. Vagabunda mochilera en la India. Ay, 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 vamos a María con la hepatitis. Domingo 5 de agosto. Dormí de huevos en este cuarto, la neta. Pero ya nos tenemos que ir. El checkout fue hace 1 hora, el desayuno se acabó hace 2. Pero lo bueno es que somos amigos del dueño del hostal y me dijo que no hay pedo, que podía hacer el checkout más tarde. Así que me tengo que bañar, tengo que hacer mi maleta y tengo que dejar todo en el lobby. Este día se supone que yo no me iba a quedar en Agra, pero tuve que para la convención de ir a Khajuraho. Y decidí quedarme un día menos en Jaipur y no ir a Jaisalmer, para conocer pues estas ruinas o ciudad que no sabemos muy bien qué onda. Sabemos que pues de ahí viene el Kama Sutra, pero pues vamos a ver qué onda pasa. Vinimos a comer un lugar bien padre. Se supone que esta, según mi amigo, es una entrada indie. Vamos a probar esto primero. ¿Cómo se llama esto? This is crispy pav. Crispy Paw. El pan está verde. Why is green there? It's mint. Ah. It's gonna be on YouTube. Me llevó a una tienda de mármol super cool donde también vendían textiles y también para que me enseñaran pues cómo se hacían todas estas figuritas. Vinimos a una tienda de mármol, muy bonita. La quiero para mi casa. Lástima que cuando eres mochilero no te puedes llevar cosas así. La verdad es que está muy interesante esta lamparita y no viene incluida. Pero la pones adentro. Ahí pues le digo. Me van a enseñar cómo se hace el mármol. Y aparte él habla español, qué bueno. Ok, ahora nos va a explicar en español. Piedras preciosas que trajeron de diferentes países. Es lazuli que trajeron de Chile. Es de Chile. Es melaquita que trajeron de sur de África, ciudad de Está Zambia. bien el sur de África. Turquesa trajeron Turquesa. de Turquía. Y Turquesa viene de Turquía. es cornalina. Es cornalina. La más importante piedra que utilizaban en Taj Mahal. Como 60% utilizaban dentro del Taj Mahal porque parece fuego. Jespe trajeron de Pakistán. This is a very small piece. We will put it inside. Es piedra, ¿verdad? No, o sea, todo lo que le ponen encima del dibujo es piedra. Separada aquí. Como 30 piezas en este color. Las piedras pequeñas. Puedes ver. Es pegamento. Pero pegamento de Primero, y primero ellos cortaron el mármol con cincel como este. Sí, ellos hacen las cavidades dentro de mármol como Y lo animales, meten. flores y... Por eso se siente tan lisito. Sí, entonces Wow. ellos ponen las piedras preciosas dentro de mármol por el pegamento. Sí, claro, se siente súper lisito como si fuera pintado. Sí. Así es como quedan. Lo impresionante es que siempre súper lisito. O sea, neta, no sientes que esto esté puesto, parece pintura. Me trató increíble, o sea, neta aparte era como muy preocupado porque yo probaba las mejores comidas así indies. Era como demasiado buen host y aparte me decía así como, no, es que eres mi huésped y yo te voy a tratar súper bien y yo así como de, wow, neta son increíbles. Me explicó muchas cosas que también yo respeto, como el hecho de que no se besen en público porque es algo muy privado, o pues de que la presión del matrimonio ya también es más fuerte, como aquí en México en algunas pequeñas ciudades. La verdad es que se hizo mi amigo y agradezco mucho su confianza y todo lo que me enseñó, de verdad, Garo. Ya sabes que mi casa es tu casa. Me llevó a un lugar súper padre que era como a las afueras. Tu tío, aquí presente, decidió que vamos a ir a un templo que se llama Fatehpur Sikri. ¿Cómo? Fatehpur Sikri. Fatehpur Sikri. Él me dijo, yo te voy a un lugar que no conoces aquí, no te preocupes, yo voy a ser tu guest, yo te voy a llevar.
Ven esa chica con short, la ven, es indie y trae short pequeño. Es la primera vez que veo una chica indie con un short. Él me está diciendo, no es cierto, es común ver a las chicas en short. No es cierto, no es común, es la primera que veo. Casi todas traen saris. So this is Jodha Mahal. Jodha Mahal, you know the one, the king who built the Red Mahal. Fort. That no, Taj Red Mahal. Fort. The Agra Fort. Está bien concha aquí, la neta. ¿Ya vieron? Hay un elefante ahí. Me tardó un chorro para darme cuenta, pero miren, es un elefante. ¿Pueden ver el elefante? ¿Ya lo ven? Es un elefante. Todo está hecho a mano, lo picaron. Todo lo hacen a mano, con sus pies y con sus manos. Nos regresamos porque pues ya iba a ser hora para que tomara mi tren y en el camino y en el próximo capítulo de Vagabunda Mochilera. Ahí está la vaca. Estos podríamos ser tú y yo, pero la cagas. Ya nos vamos de este paraíso.